Adaptaciones de las plantas al medio ambiente. Las plantas no pueden esconderse como los animales si el clima cambia y no se sienten cómodas. Las plantas deben soportar heladas, vientos, soles abrasadores, suelos envenenados o condiciones de asfixia. Por todo ello deben adaptarse modificando partes de su estructura. Pero, más allá de esos mecanismos de adaptación, las características de los seres vivos están estrechamente ligadas al ambiente en que habitan. Adaptaciones de los vegetales al desierto. El clima del desierto es muy seco. Hay altas temperaturas durante el día y bajas durante la noche. La escasez de lluvias durante el año y los bruscos cambios de temperatura durante el día y la noche son un factor limitante para que la vida vegetal se desarrolle en plenitud. Aún así, algunos organismos pueden sobrevivir bajo estas condiciones. Los vegetales de zonas desérticas tienen raíces extensas y superficiales para absorber el agua, que acumulan en tallos gruesos con forma cilíndrica o esférica. Las cactáceas, como la tuna y el cardón, tienen un tallo grueso adaptado para acumular agua. Después de una lluvia abundante, esos tallos pueden duplicar o triplicar su peso. La mayoría de las especies desérticas tienen espinas cortas y rígidas. Algunas son sin duda hojas modificadas. Las espinas también le sirven a las plantas para defenderse de los animales del desierto que intentan tomar su agua para sobrevivir. Las plantas que no poseen estas modificaciones mueren, pero sus semillas permanecen en el suelo protegidas por cubiertas duras. Estas semillas pueden permanecer por mucho tiempo y cuando vuelve a llover, dan origen a otros vegetales que conforman un hermoso espectáculo conocido con el nombre de desierto florido. Adaptación de las plantas a zonas muy frías. Las plantas de zonas frías, como las altas montañas, suelen también tener formas redondeadas con tallos muy apretados. Esto es para conseguir un microambiente interior de calor y resguardarse del viento. Además, con esta forma se consigue retener también la humedad y los nutrientes, ya que estas plantas suelen vivir en sitios rocosos y muy azotados por el viento. El pino, que es una conífera, necesita tener una raíz bastante larga con un profundo eje o raíz principal con abundantes ramificaciones secundarias para poder sostener a la planta y así absorber el agua que se encuentra muy abajo en el suelo. Otra adaptación es la corteza del tallo y de las ramas, que son resinosas. La resina es una sustancia ambarina, espesa y pegajosa que actúa como aislante térmico, impidiendo el congelamiento del agua que circula dentro del tronco. Las hojas son de forma de aguja y le impiden perder la humedad. Para adaptarse al frío, las plantas suelen tener hojas poco lobuladas, es decir, chiquitas, para minimizar las pérdidas de temperatura. Además, las hojas suelen ser de un color verde muy oscuro, que puede llegar a ser casi negro, para absorber más calor del sol. Los árboles de hoja caduca pierden a propósito todas las hojas en invierno para evitar que éstas se hielen. Esta planta entra en estado de letargo, es decir, disminuye su metabolismo y aumenta la concentración de sales para que no le afecte el congelamiento. Otras plantas pierden totalmente la parte aérea,
pero conservan una raíz o un tallo debajo de la tierra. Estas raíces tienen generalmente gran cantidad de alimento que guardan para desarrollar una nueva parte aérea en la estación propicia. Por ejemplo, la zanahoria, las dalias, los tallos subterráneos, la cebolla y las papas. Hay plantas que desaparecen totalmente en la época fría, pero sus semillas se conservan. La semilla es la forma más perfecta de adaptación contra el frío y la sequedad. ¿Qué pasa en los ambientes acuáticos? En las plantas sumergidas, la raíz es escasa por dos razones. Primera, porque al estar rodeadas de agua no necesitan una raíz muy extensa que la absorba. Y segundo, porque el agua la sostiene. En cambio, las raíces de las plantas flotantes son abundantes porque necesitan absorber agua porque la planta está sobre la superficie y además porque necesita un contrapeso para que no se la lleve el viento. Las hojas en las plantas sumergidas son acintadas, es decir, como cintas, para que no se rompan por el agua y para tener mayor superficie de contacto con el oxígeno. Además, son verde oscuro, para aprovechar más la poca luz que hay debajo del agua. En las plantas flotantes, las hojas son de gran superficie para poder flotar. Para despedirnos, les cuento algunas curiosidades. Las plantas que viven en lugares húmedos se desparraman y se abren en el suelo. Las plantas de lugares fríos se redondean y se espesan. Las plantas de sitios ventosos se aferran al suelo y lo recubren como un manto. Las plantas de sitios muy iluminados se cubren de pelos blancos para reflejar la luz. Las de sitios oscuros enrojecen, ya que los pigmentos rojos son capaces de captar la luz débil o desarrollan lentes que la concentran. Las plantas de los lugares muy pobres en nutrientes se hacen carnívoras. En fin, cada planta se las arregla como puede para adaptarse a su medio.